Amado Padre Celestial, tú eres un Dios fiel, un Dios que siempre cumple lo que dice, lo que promete. Y eres un Dios misericordioso, un Dios lleno de paz, que transmite paz. En estos días, Señor, de dolor, de sufrimiento, de fallecidos, Señor, pedimos, Señor, el consuelo tuyo para aquellos que sufren, Señor, por la pérdida de seres amados, por aquellos que están expectando la intervención tuya para sanarlos, Señor. Rogamos, Señor, que tu mano se extienda y les bendiga, Señor. Padre amado, gracias Dios, porque podemos confiar en ti, porque siempre tienes pensamientos de bien para nosotros, aun cuando para nosotros pareciera algo negativo. Seguro que eso redundará para bien nuestro. Gracias, amado Dios. Queremos abrir tu palabra esta mañana y oír tu voz también. Atender a lo que tienes que decirnos. Y ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a acercarnos a ti, porque sabemos que tú te acercarás a nosotros. Y lo que más necesitamos hoy es estar cerca a ti, Padre. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro socorro. Háblanos, Señor, edifica tu iglesia con tu palabra, consuélala y anímala. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Espero que todos se encuentren bien. Lamentablemente esta mañana tenemos que expresar nuestras más sentidas condolencias, nuestro afecto, nuestro cariño a cada uno de estos hermanos, a cada una de estas hermanas, a estos familiares que hoy están experimentando un vacío por la pérdida de sus seres amados. Expresamos nuestras condolencias a la familia de nuestro querido hermano Pablito Yarlequé, que el lunes pasado se nos informó que había partido a la presencia del Señor. Es siervo de Dios, ujieren en nuestra congregación. Oramos que Dios esté consolando a toda la familia. Y también queremos expresar nuestras condolencias a nuestra hermana Janet de Martínez, a nuestro hermano Cristian Martínez, su mamita, nuestra hermana Consuelo Arana. Este viernes al mediodía partió también a la presencia del Señor. Rogamos que el Señor esté llenando ese vacío a cada uno de ellos. Siempre la partida de un ser querido nos deja un vacío. Y oramos que el Señor esté cubriendo ese vacío. En estos días me he sentido muy cargado porque cada día estamos recibiendo noticias no tan agradables.
Sin embargo, le damos gracias al Señor porque nos lleva a arrodillarnos, a buscar a Dios, a suplicarle al Padre que no acorte su mano para seguir bendiciendo, sanando, restaurando, liberando de esta enfermedad y de otras a muchos de nuestros hermanos. Usted sabe de nuestro hermano Carlitos Moreno, nuestro hermano Sonia Cruzado, del mismo hermano Cristian Martínez, Josué Herrera, Pastor Josué Herrera, nuestra hermana Jackie, y quizás otros hermanos que no tenemos conocimiento, pero que en su gran mayoría están siendo infectados por este COVID-19. Y uno se siente impotente, uno se siente como que, ¿qué hago? Sin embargo, Dios siempre es bueno, porque Él nos dice a nosotros, siempre nos está diciendo, hay algo difícil para mí. Y eso nos alienta, eso nos anima, eso nos permite correr a Él y agarrarnos de Él fuertemente. Es nuestro socorro y hay que acudir a Él. Eso realmente nos anima y alienta nuestra fe, porque nos está diciendo, y tenemos que decirnos a nosotros también, nadie aquí en la tierra puede decirle a otra persona que está desahuciada, no, porque Dios siempre es el que tiene la última palabra. Él sabe cuándo tenemos que partir. Él da la vida y Él también la quita. Por eso Job dijo, bendito sea el nombre del Señor. Él es el que da y el que quita. Mi querido hermano, confiar en el Señor en este tiempo es una necesidad urgente. ¿Qué nos haríamos si el Señor no nos extendiera la mano y nos prometiera su consuelo, su ayuda, su fortaleza? Pero mi querido hermano, esto me ha guiado sin lugar a dudas y he entendido que este es un tiempo muy importante al cual Dios nos está llevando. ¿Para qué? Para interceder los unos por los otros. Siento en mi corazón que nunca antes, quizás con tanta insistencia, Dios me lleva a orar y a orar y a orar. Por eso, hermano, quiero invitarte a ti, hermano y hermana. Quiero convocar a la iglesia del Callao a un tiempo de oración y ayuno. El próximo domingo, primer domingo del mes, siempre lo tenemos, pero creo que sea un tiempo especial, donde podamos hacerlo con mucha libertad. Si quiere, comience a las 6 de la mañana, termine a las 3 de la tarde, o si quiere ir más, como Dios le guíe. O de repente 3 horas con nosotros, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, siéntase en libertad, pero únase a nosotros para orar por cada uno de nuestros hermanos. Y si usted tiene un motivo de oración, por favor, envíalo a nuestro Facebook para tener la relación, para orar los unos por los otros. Necesitamos respaldarnos, necesitamos hacer una cadena de oración por cada uno de nosotros, que Dios nos restaure, que Dios nos sane, que Dios nos vivifique, que Dios, a pesar del dolor y el sufrimiento, las muertes que podamos tener, nuestros corazones puedan seguir latiendo con todo fervor para seguir predicando el Evangelio y muchas vidas conozcan a Cristo. Que esto no nos detenga
de establecer el reino de Dios a través de la predicación de Cristo entronándose en el corazón de la vida de la gente, porque Él es el único que puede salvarnos, el único que puede liberarnos de esta situación. Así que yo le animo, hermano, ¿qué le parece si usted ahora escribe en el Face, me pongo en la brecha? ¿Sabe por qué digo esto? Porque Ezequiel, en el capítulo 22:30, dice que Dios está buscando un hombre que haga vallado, ¿verdad? Y que se ponga en la brecha para interceder por la tierra, por el mundo. Y Él no lo encontró. Pero que el día domingo el Señor encuentra a su iglesia, la iglesia del Callao, en la brecha, allí, estando en la brecha. Yo estaré en la brecha. Ponga usted eso, me pongo en la brecha. Yo estaré en la brecha para orar, para interceder, para unirme en ese tiempo de oración. Amén, hermano. Únase a nosotros en ese tiempo de oración intensa, fervorosa y persistente, para que Dios siga con su mano extendida, sanando, restaurando, salvando, vivificando nuestros corazones para seguir amándole con todo nuestro corazón. Amén. Y no se olvide de seguir leyendo la palabra de Dios. Ore y busque a Dios con su palabra, porque eso va a alimentar su fe y usted estará agarrado del Señor. Ya estamos en el libro de Lamentaciones, así que le animo a seguir animando su fe por medio de la palabra. Cuando oímos la palabra de Dios, nace la fe, se enciende la fe, porque la fe viene por el oír. ¿De qué? De la palabra de Dios. Dicho esto, entramos ahora a nuestra serie que le hemos titulado La renovación de la mente. Y Romanos capítulo 12, versículo 2, nos ha enseñado por lo menos ya 3 o 4 cosas muy importantes. En primer lugar, que nuestra mente, la despensa de nuestros pensamientos y el campo de batalla, necesita urgentemente una renovación de nuestra mente que nos lleve a pensar y actuar como Cristo lo hace. En segundo lugar, nos dice que la renovación de la mente consiste en no adoptar la forma externa de los criterios o patrones de este mundo pecaminoso, sino en un cambio interior que nos haga diferentes en nuestro ser y en nuestra conducta, pero que a la vez nos capacite para entender cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, agradable y perfecto de esto. En tercer lugar, nos ha enseñado que el autor de la renovación de la mente es sin lugar a dudas Dios. El Espíritu de Dios es el que produce el cambio interior, la transformación de nuestra manera de pensar. En cuarto lugar, hemos aprendido también que Romanos capítulo 12, el versículo 2, nos ha mostrado la manera en que Dios obra esa transformación o esa renovación de nuestra mente. Y en un sentido negativo nos dice que nosotros debemos rechazar los moldes que el mundo tiene y que debemos adoptar los nuevos moldes de Dios, ¿verdad? Que nos permitan abrirnos a que Dios los llene y ponga su carácter, su virtud en nosotros. Pero esta manera de obrar de Dios todavía tiene algo más. Es decir, la pregunta de cómo Dios hace esta renovación de la mente todavía sigue latiendo. Cómo Dios produce ese cambio.
La verdad que cuando me hago esta pregunta, sigo meditando en este versículo y descubro quizás una parte positiva de cómo Dios cambia nuestras vidas, a la luz, por supuesto, de las Sagradas Escrituras. Y lo primero que uno observa de manera clara y directa es una exhortación para dejarnos transformar. Si al principio Pablo decía, no adoptes los moldes pecaminosos de este mundo, ahora nos está diciendo, déjate transformar. Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo voy a leer ahora en otra versión que nos ayuda a tener más claridad de lo que Pablo está diciendo. En la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La Biblia nos exhorta a transformarnos, es decir, a que se produzca una metamorfosis, un cambio interior de adentro hacia afuera y que ese cambio realmente también nos cambie nuestra manera de pensar. Y esto solamente lo va a producir, ese cambio lo va a producir Dios. Es decir, la voluntad de Dios es que tú y yo cambiemos, que tú y yo seamos transformados. Y querido hermano y hermana, hay que ser consciente de esto. Dios quiere que tú y yo cambiemos. No cambiemos obviamente para mal, sino dejemos que Él cambie nuestras vidas. Porque la exhortación es esa. Dejemos a Dios que lo haga. Se nos dice que es Dios quien lo va a hacer. Por lo tanto, lo va a hacer de la manera que Él quiere y va a cambiar nuestra manera de pensar, va a renovar nuestra mente, va a ayudarnos a hacer que nuestra mente piense de manera diferente. En ese sentido, va a darnos la bendición de comenzar a pensar como Dios piensa. Y eso, mi querido hermano y hermana, es obra exclusiva de Dios. Quiero que usted lo tenga siempre presente. Por eso la Biblia dice, dejemos que Dios transforme nuestras vidas en personas nuevas, cambiando nuestra manera de pensar. Así que mi querido hermano, esto es lo primero que debemos entender, que la voluntad de Dios es que cambiemos. Y quien va a producir ese cambio, como ya lo hemos dicho, el autor del cambio interior es Dios, ni nadie más. Él va a cambiarnos y va a cambiar nuestra manera de pensar. Pero la pregunta que seguramente usted se está haciendo y yo me la he hecho, ¿y cómo lo hace el Señor? ¿Cómo produce el Señor esa transformación, ese cambio de manera de pensar? ¿Cómo Dios cambia nuestra manera de pensar? Bueno, quizás tenemos que preguntarnos primero, ¿cómo pensamos antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era nuestra manera de pensar antes de haber conocido a nuestro Señor como Salvador y Señor? Por ejemplo, ¿cómo pensaba antes en cuanto a su manera de hablar? ¿Cuál era su pensamiento de las palabras que iba a decir? ¿Acaso no era usando lisuras, groserías? Porque estaba de moda, porque todo el mundo lo hacía, porque era el lenguaje del mundo.
Todos sabemos hoy en día que la gente cuando habla 10 palabras, 20 son lisuras y groserías, ¿verdad? Y estoy exagerando en ese sentido. Porque usted va por la calle y escucha a los muchachos, que yo me quedo a veces sorprendido, porque hasta las comas y los puntos son lisuras. Y esta es la forma de hablar del mundo. Es normal para el mundo eso. ¿Cómo pensaba antes lo que debía de hacer cuando alguien le hacía un mal? ¿Qué es lo que venía inmediatamente a la mente? Bueno, creo que esto está generalizado, ¿verdad? Lo primero que uno hace cuando alguien nos hace mal es decir, yo me voy a vengar de esta persona. ¿Cuánta gente está pensando, tú me haces mal? Yo también te voy a hacer mal. Y ahora más, y aún más, perdón, porque no usan la ley del talión, ojo por ojo, sino que si él me afectó el ojo, yo le voy a cortar la cabeza, ¿no es cierto? O sea, hay tal resentimiento, hay tal amargura, hay tal venganza, ese sentimiento de venganza contra aquella persona que nos hace un mal. Esa es nuestra manera de pensar, es la manera de pensar de este mundo. Y eso es lo que uno adopta cuando está en este mundo. Esa es la manera común y corriente en que piensa el mundo cuando alguien nos hace mal. ¿Cómo pensaba antes cuando usted escuchaba, por ejemplo, la prohibición de sus padres cuando su papá, su mamá le decía, oye, no hagas esto, no vas a hacer esto porque si no te voy a castigar? O cuando usted escucha las prohibiciones o las disposiciones que hoy el gobierno da en cuanto a no debemos tener reuniones sociales, no tenemos reuniones familiares, o debemos guardar la cuarentena, que no debemos salir los días domingos, etc. ¿Cómo el mundo piensa cuando escucha una disposición, una prohibición, una orden? ¿No es acaso que inmediatamente está pensando, bueno, ese será para otros, eso no es para mí? O sea, la actitud es una desobediencia abierta, deliberada. Y para muestra un botón. Usted se acordará hace pocos días que 13 jóvenes murieron en una reunión social allí en Los Olivos. ¿Y cuál era la evidencia? Más allá de la diversión y todo lo demás, simplemente era sacarle la vuelta a la disposición. Era simplemente desobedecer. Y eso realmente es la forma de este mundo. Lamentablemente, esa es la manera de pensar de este mundo. Y ahora Dios nos dice, ustedes tienen que cambiar esa manera de pensar. Ustedes tienen que cambiar por dentro. Y cuando se produce un cambio por dentro, lo primero que tiene que cambiar es su manera de pensar, su manera de ver la vida. Ahora ustedes tienen una nueva vida, nos diría Dios. Ustedes son una nueva creación. Por lo tanto, tienen que aprender a pensar de una manera diferente. Y otra vez surge la pregunta, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, y aunque esto le va a parecer a usted como que sentirse, ¿qué es lo que tengo que hacer? Qué importante es detenernos y escuchar lo que Dios dice. Fíjate lo que Dios nos dice, que la manera en que Él va a renovar nuestra fe, renovar nuestra mente, es por medio de la fe, de lo que Él ha prometido. Por lo tanto, me toca a mí confiar, creer y confiar en lo que Él dice, porque Él lo va a hacer. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses el capítulo 5, el versículo 23 y 24. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora que el Dios de paz
los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. La Biblia promete que es Dios que nos hará santos en todos los aspectos, lo cual incluye que nos hará santos en nuestra manera de pensar. Por lo tanto, Él cambiará nuestra manera de pensar. Y Él dice que lo hará. ¿Por qué qué? Porque Él es fiel. Porque Él cumple lo que promete. Y debemos ser conscientes, por lo tanto, de que Dios es el que nos hace santos en todos los aspectos. Y por lo tanto, Él va a cambiar nuestra manera de pensar. Y a nosotros nos toca confiar que Él lo hará. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Una vez más, la Biblia enseña que es Dios quien comenzó algo bueno en nosotros y que Él mismo la perfeccionará, la terminará como Él quiere, lo cual también incluye el cambio interior, el cambio de manera de pensar. Y a nosotros solamente nos queda confiar que Él lo hará. Él comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará, Él hará posible que realmente mi mente piense de manera diferente. Y Colosenses capítulo 2, verso 6 dice, por tanto vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. Y dice ahora que vivamos la vida cristiana también por fe. Ahora, eso significa que si yo tengo que dejar que Dios cambie, renueve mi manera de pensar, lo tengo que hacer por fe. Es decir, creyendo lo que Dios ha prometido y yo confiando de que Él lo hará de la manera que Él cree conveniente. Ahora bien, eso me lleva al segundo aspecto. Sí, es por fe. Y usted dirá, bueno, sí, yo confío en Dios, yo le creo a Dios, yo espero que Él lo hará. Pero usted me dirá, bueno, ¿hay algo que tengo que hacer? Y esa es la tendencia nuestra, porque entonces hacemos que la vida cristiana sea por nuestros propios esfuerzos y no por confiar en lo que Dios va a hacer en nosotros. Ya hemos dicho, hay cosas que Dios tiene que hacer y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero si queremos hacer las cosas que le toca hacer a Dios, entonces nos vamos a frustrar y vamos a perder. Entonces necesitamos confiar en Dios. Pero la otra parte que nos toca hacer a nosotros es hacer algo importante. Es permitirle a Cristo que viva en nosotros. Así, con todas sus letras. Es dejar vivir a Cristo en nosotros. El apóstol Pablo testificó esto. Pablo dijo, Gálatas 2:20. Usted conoce el texto claramente, pero déjeme leerle en otra versión. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo testifica la gloriosa verdad de que Cristo vive en él. ¿Cuántos testifican que Cristo vive en uno? Ahora, uno tiene que ser consciente de esto. Si hemos recibido a Cristo por medio de la fe como nuestro Salvador y Señor, quiere decir que Él, el Señor Jesucristo,
está viviendo en nosotros. ¿Usted lo cree? Ok. Si usted lo cree, entonces Pablo dice, yo he muerto y he dejado ahora que Cristo viva en mí. Y él dice, aún estando en este cuerpo terrenal, él testifica que ya él no vive, sino quien realmente vive es Cristo, manifestando su vida en él y a través de él también. Esta es la clave, es permitirle a Jesucristo que viva en nosotros. Es decir, que Cristo manifieste su vida como la que nosotros conocemos a través de las Escrituras cuando estuvo aquí en la tierra, que manifieste su vida en nosotros, que imprima en nosotros esas virtudes, ese carácter que Jesucristo mostró en la tierra y hoy está mostrando en los cielos. Imprima en nosotros y que a través de nosotros Él manifieste su vida a otras personas, convirtiendo a nosotros en un reflejo de su gloria, un reflejo de su carácter. Eso es sumamente importante que entendamos y estemos conscientes. Lamentablemente, el gran problema nuestro, como Larry Christensen lo mencionó, es que nosotros tenemos este versículo con un concepto meramente mental. Pero la realidad es que realmente no le permitimos a Cristo vivir en nosotros. Porque creemos eso aquí, pero no ha bajado a nuestro corazón. Porque no le permitimos que Él sea en nosotros. Es decir, que Él muestre su amor, que Él muestre su paciencia, que Él muestre su compasión, que Él muestre su sabiduría, que Él muestre, en fin, todo el carácter que Él tiene. No le permitimos, porque lo primero sale a relucir lo nuestro y seguimos vivos haciendo las cosas pasadas y no permitiendo que Él haga las cosas nuevas en nosotros. Y ahí está el problema. Por eso debemos ser conscientes de que Cristo viva en nosotros, de que Él tome el control de nuestras vidas, de que Él dirija nuestras vidas y que Él vaya manifestando su vida en nosotros y a través de nosotros. Se cuenta la historia de que Martín Lutero un día le tocan la puerta de su casa y le preguntan, ¿vive aquí el doctor Martín Lutero? Y él responde, no, ya no vive él. Ahora Cristo vive en esta casa. O sea, la conciencia de que uno está muerto y permite a Cristo vivir, nos revela eso. Soy consciente que realmente yo no debo vivir. Es decir, ya no debo pensar como Joaquín pensaba antes. Debo pensar como Cristo piensa ahora. Y quiere manifestarse eso en mí. Y a través de mí yo pueda mostrar mi pensamiento. O mejor dicho, el pensamiento de Cristo para otros. Ahora, voy a ponerlo en un plano quizás un poco más comprensible y con esto quiero ir terminando. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo creo que la oración es el medio de gracia que Dios nos ha dado para que le permitamos a Cristo que viva en nosotros. Por ejemplo, como ahora nos ha pasado. Estos días hemos estado hablando con la familia, con el hermano Cristian, sobre cómo encarar la partida de la hermana Consuelo. Y la verdad que uno se siente impotente. Pero uno ora, Señor, yo no tengo nada para consolar a esta persona o a estos hermanos. ¿Qué puedo decirles, Señor? ¿Qué puedo decirles?
Ahora, Dios dice que Él es el que nos va a santificar. Él es el que nos va a perfeccionar. Yo tengo que confiar en Él. Y Él pone las palabras en mi boca. Decirle, hermano, lo más lindo es pedirle a Dios, si hay tanto dolor, si hay tanto sufrimiento, Señor, si es el tiempo de ella, que duerma en paz. ¿Saben qué? Nos pusimos a orar con nuestro hermano Cristian, con su familia, y Dios contestó la oración. No sufrió más, durmió. Tenía un cáncer generalizado, con fuertes dolores, y Dios le dio el descanso. Y está en el lugar donde ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más muerte. Gloria a Dios. Y aunque deja un vacío, pero es la gracia de Dios. Nos ayuda a pensar de una manera diferente. O es decirle al Señor, Señor, no quiero recordar ya estas cosas pasadas, estos pecados pasados. Y me pregunto, Señor, ¿cómo lo sacarás de mi mente? Y otra vez tengo que confiar que Dios promete que Él va a perfeccionarme. Tengo que creer, tengo que estar consciente de que debo darle a Él el control de mi vida para que Cristo viva realmente en mí. Y seguramente Él va a llevarme a leer mucho la palabra, seguramente me va a llevar a pensar en cosas buenas, positivas, de tal manera que eso lo desaparezca de mi mente. Solamente Él sabe. O podemos orar y decirle al Señor, Señor, tengo una gran visión para esta ciudad del Callao. Queremos ganarlo para Cristo. ¿Cómo debemos hacerlo en esta pandemia? ¿Qué es lo que tú deseas? Y entonces Dios nos va a dar seguramente, como Él lo ha prometido, Él va a cambiar nuestra manera de pensar. Nos va a entusiasmar a pesar de los dolores, del sufrimiento, de las malas noticias, pero no tendremos temor de eso porque estamos confiando en Él. O tendremos que pedirle al Señor, Señor, tú nos dices en tu palabra que oremos sin cesar. Tú nos dices que nos abstengamos del mal. Tú nos dices que nos gocemos en la prueba. Tú nos dices que nos has creado para buenas obras. Que tú nos dices que no nos cansemos de hacer el bien. Señor, pero las fuerzas se están agotando. Nos estamos debilitando, Señor. Pero tú has prometido, Señor, que tú harás. Tú nos perfeccionarás, tú nos fortalecerás, tendremos alas como las águilas para volar alto, porque de ti vienen las fuerzas. Dejamos, Señor, que tú hagas esto. Y seguramente Dios, que ha prometido eso, pondrá tal deseo tan fuerte y tales recursos espirituales para que podamos hacer lo que Él nos pide. De esa manera le estamos permitiendo a Cristo vivir en nosotros, aún considerando todo lo que Él sufrió y cómo se mantuvo firme. Entonces dejamos a Él que Él fortalezca con el mismo espíritu que Él se fortaleció cuando tuvo que pasar los dolores y el sufrimiento. Es ahí entonces que el Señor comienza a cambiarnos interiormente y a cambiar nuestra manera de pensar. Quizás hay varios ejemplos que tocaremos en el futuro de manera específica, pero la manera en que Dios renueva nuestra mente es a través de una transformación interior que hace posible un cambio en nuestra manera de pensar. Y esto es posible cuando confiamos en Dios, que nos ha prometido que Él lo hará. Y cuando dejamos que realmente Cristo viva en nosotros,
dándole la total libertad y control para que lo haga, y así manifieste su vida en nosotros y a través de nosotros. Nos toca solo morir, seguir muriendo a nuestros deseos y pasiones de nuestra vida vieja y permitirle que Él viva en nosotros, cambiándonos de adentro hacia afuera y cambiando nuestra manera de pensar. Esa manera de pensar como Cristo piensa, siente y actúa. ¿Estás muriendo a tus deseos y pasiones cada día, hermano? ¿Estás permitiendo que realmente y conscientemente Cristo viva en ti, se manifieste en ti y se manifieste a través de ti a otras personas? ¿Eres un reflejo del carácter de Cristo, del amor de Cristo, de la compasión de Cristo, del perdón del Señor? ¿Eres eso? ¿O todavía sigues pensando con el pensamiento de este siglo? Que Dios nos ayude y recuerde este secreto que Colosenses capítulo 1 verso 27 dice: el secreto es Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Aleluya. Si Él vive en nosotros, Él nos va a perfeccionar, y al perfeccionarnos, entonces tendremos un lugar en la mesa del Señor allá en los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra en esta mañana. Aplícala a nuestras vidas, Señor. Y toma el control de nuestras vidas, Señor. Vive con toda libertad. Tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú, Señor, toma el terreno, todo el terreno. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras voluntades. Tómalas tú, Señor, para que tú manifiestes tu carácter en nosotros, pero también manifiestes tu carácter, tu vida, tus virtudes a través de nosotros y seamos un vivo reflejo de ti, Señor. Bendícenos, Dios, con esta palabra. Ayúdanos a aún profundizarla mucho más en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, dígase a usted mismo: el Señor vive en mí. Jesucristo vive en mí. Y permítale a Él que su carácter, que su vida, que sus virtudes se manifiesten en su vida y a través de usted. Amén. Escríbalo en la fe. ¿En cuánto vive Cristo? Bueno, escríbalo en el fe. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo fraterno.